Esta es la actividad 3 de la asignatura de diseño de estructuras. Nos correspondió el tema 15, método elástico, aplicación al cálculo de deflexiones. El grupo de trabajo B está integrado por Lina María Ariza Ramírez, Brian Julián Ariza Fonseca y Lenin Darío Pardo Pulido. En el desarrollo de esta actividad se van a abordar hipótesis fundamentales y características del método de los esfuerzos de trabajo, resistencia de secciones rectangulares, generalidades y consideraciones fundamentales, casos de flexión en secciones rectangulares con acero en tracción, con un ejemplo numérico, control de deflexiones instantáneas, deflexiones por carga que actúan a largo plazo. Recordemos que en flexión y deflexión, para que haya una resistencia se debe tener presente el equilibrio estático y la compatibilidad de deformaciones. En el principio de Bernoulli se establece que las secciones planas antes de la flexión y después de la flexión aún permanecen planas. En este sentido es aceptable que se presente una falla en la flexión y más aún si se da el principio de que se adhiera bien el concreto y el acero. Es preciso tener presente que en ocasiones no se indica adecuadamente la deformación que puede tener el acero a la hora de la flexión, ni se indica el grado en que suceda el endurecimiento. Por lo tanto, lo más conveniente es que no se confíe en el aumento de resistencia por el endurecimiento por deformación. Pero a la vez, si el aumento de resistencia pudiera provocar una situación desfavorable, entonces se podría considerar la resistencia adicional por deformación del acero. Señalemos además que cualquier esfuerzo a tracción en el concreto por debajo del eje neutro se le puede ver un pequeño brazo de palanca. Es por eso que debemos señalar que la curva esfuerzo define la magnitud del esfuerzo por compresión y esto es necesario para poder entender y evaluar el comportamiento verdadero de la sección. Es por eso que sea necesario conocer la magnitud y la posición K de la fuerza de compresión del concreto. El bloque rectangular facilita considerablemente los cálculos. La distribución de esfuerzos inelásticos de alta resistencia en el concreto no está dado en una línea recta, sino que se puede presentar una deformación por algunas curvas. En este sentido, se hace necesario señalar que la realidad de los esfuerzos es poco conocida, por lo tanto, se ha recurrido a otras formas como trapezoides, rectángulos, siendo esta última la más confiable. Aquí vamos a ver unos casos de flexiones en secciones rectangulares, y es que cuando una viga es sometida a un incremento de carga de forma gradual, se podrá entender a partir de tres etapas. Una que es el estado elástico no agrietado, y esto sucede cuando la tracción en el concreto es inferior al módulo de rotura, el comportamiento en el esfuerzo y el acero no es elástico, la deformación del acero y el concreto es igual para ambos, puede convertirse el área de refuerzo en área equivalente al concreto y se pueden aplicar los métodos usuales de análisis de las vigas elásticas homogéneas. Otro es el estado elástico agrietado, y esto es cuando el comportamiento de los materiales es elástico, entonces las grietas han avanzado hasta el eje neutro. Además, el cálculo de refuerzos y deformaciones puede utilizarse el criterio de secciones transformadas. Para poder establecer el eje neutro, se hace necesario que la sección del concreto a compresión y la sección transformada en tracción se igualan como lo muestra la tabla en la diapositiva. Y la última es el estado de rotura. Los análisis de estado de rotura y deformaciones siguen un comportamiento elástico en las vigas de concreto armado, y para esto se han realizado muchos estudios para poder encontrar la forma de la curva de esfuerzo, y para ello se han asumido varias formas como la parabólica y la trapezoidal, pero se concluye que no son tan importantes. Para seguir en la resistencia de secciones, tenemos algunas definiciones que nos ayudan a seguir entendiendo este tema, y es que la cuantía máxima de esfuerzo se podría entender como la cuantía balanceada o básica, pero más detalladamente esta forma se podría entender como una sección de refuerzo que es antieconómica. La cuantía mínima de refuerzo. Las cuantías de refuerzo disminuyen proporcionando que el momento crítico sea superior a la resistencia nominal, y para determinar la cantidad mínima de acero es necesario hacer análisis antes y después del agrietamiento. Las vigas rectangulares con acero en tracción. Para este elemento es necesario tener presente lo siguiente, y es que es necesario que las vigas lleguen a la falla en tracción. No es recomendable que las vigas lleguen a la falla por compresión. Es necesario limitar el área de acero a una fracción del área balanceada, y para secciones rectangulares solamente tenemos con refuerzo a tracciones. Deflexión. Todas las vigas de concreto reforzado se agrietan
iniciándose el proceso por lo general para cargas muy por debajo del nivel de servicio y posiblemente aún antes de que actúen las cargas debido a que no se pueden retraer libremente. En una viga bien diseñada, las grietas de flexión son finas, son casi invisibles al observador casual y garantizan muy poca o ninguna corrosión del refuerzo. Las vigas diseñadas con barras circulares lisas mostrarán en servicio una cantidad de pequeñas grietas relativamente anchas, mientras que las vigas diseñadas con una buena resistencia al deslizamiento garantizarán mediante la utilización de barras con deformaciones superficiales adecuadas y presentarán una cantidad mayor de grietas muy finas, casi invisibles. Jerry y Lutz propusieron una ecuación para predecir el máximo ancho de grieta en la cara de tensión de una viga. Ocurren niveles de cargas de servicio en condiciones estáticas según el ASI y el ININDI, puesto que no pueden ser aplicables a cargas dinámicas como sismos, vientos o impactos. Ahora en el método para controlar deflexiones podemos encontrar que hay mediante el espesor mínimo y mediante las deflexiones calculadas. Hay dos tipos de deflexiones, las deflexiones inmediatas iniciales o de corta dirección y las deflexiones de carga de larga duración. Para esto, pues en el control de deflexiones se hace necesario imponer ciertos controles a las deflexiones de vigas con el fin de garantizar su funcionamiento. Las deflexiones excesivas pueden producir agrietamientos en los muros y en las particiones que sostienen, descuadres en las puertas y ventanas, problemas en los drenajes de cubierta, desalineación de maquinaria y equipos sensibles o deformación visualmente desagradable. En el pasado, el control de las deflexiones se lograba en forma indirecta, limitando los esfuerzos para cargas de servicio en el concreto y en el acero a valores conservadoramente bajos. En la actualidad existen dos metodologías. La primera es indirecta y consiste en establecer límites superiores adecuados en la relación luz-espesor. Este es un método simple y es satisfactorio en muchos casos donde las luces, las cargas, las distribuciones de las cargas y los tamaños y proporciones de los elementos están en los intervalos usuales. En otros casos, es vital calcular las deflexiones y comparar estas predicciones con valores límites especificados que pueden ser impuestos por los códigos o por requisitos especiales. Las deflexiones instantáneas las deflexiones elásticas pueden expresarse en la forma general, eh, donde I es la rigidez a flexión y F, cargas, luces y apoyos, es una función de la carga, de la luz y de la distribución de los apoyos para un caso particular. En la región de las grietas de flexión, la posición del eje neutro varía. Directamente en cada grieta se está localizando al nivel calculado para la sección transformada fisurada. En puntos medios entre las grietas, este desciende hasta un sitio cercano al calculado para la sección transformada no fisurada. La rigidez a la flexión depende de la extensión del agrietamiento, el cual depende a su vez de los momentos que deben determinarse. La rigidez esa flexión de los elementos para el análisis del pórtico se basan simplemente en las propiedades de la sección transversal rectangular de concreto no fisurada. Buen día, mi nombre es Brian Julián Ariza Fonseca. Hoy hablaré acerca de deflexiones y específicamente de las deflexiones por cargas que actúan a largo plazo. Estas se aumentan de manera significativa si las cargas perduran de forma continua durante un periodo de tiempo amplio. Esto es causado por los efectos de la retracción, defraguado y flujo plástico, que en sí estos dos efectos tienden a combinarse para realizar el cálculo de las deflexiones. Para una viga de concreto reforzado, a largo plazo, la deformación unitaria es más complicada que para un cilindro cargado de forma axial, dado que mientras que se mantiene la fluencia en el concreto a carga sostenida, el acero no lo hace. A continuación encontramos algunos métodos de control de las deflexiones, como relaciones mínimas de altura-luz, que según el código ASI, dentro de los límites preexistentes, los más simples son la implementación de restricciones de altura mínima H en el elemento, en relación con su luz L. De esta manera se garantiza que la viga tendrá suficiente rigidez y que la probabilidad de que las deflexiones causen un inconveniente durante el servicio se mantengan al mínimo. De esta manera, relacionamos el cálculo de las deflexiones instantáneas de tal forma
que cuando los elementos sostienen una construcción que puede sufrir daños por deflexiones de mayor escala en elementos preesforzados, deben calcularse las deflexiones y compararse con los valores límites. Para luces continuas, según el código ASI, se postula que un promedio simple de los valores que se obtienen a partir de la ecuación para calcular la deflexión máxima, se puede usar la carga que produce el máximo momento positivo. Es decir, que la deflexión en el centro de la luz se puede utilizar de manera aproximada de la deflexión máxima. En cuanto a los multiplicadores para deflexiones a largo plazo, el código ASI determina que las deflexiones adicionales a largo plazo, producto de los efectos combinados de flujo plástico y de la retracción de fraguado, se deben calcular de manera en que se multipliquen por las deflexiones inmediatas por el factor lambda, aunque investigaciones realizadas en la Universidad de Cornell dictan que la ecuación no refleja en forma adecuada el flujo plástico reducido que caracteriza a los concretos. Para finalizar, tenemos a las deflexiones ocasionadas por retracción de fraguado y por cambios de temperatura y al momento versus la curvatura para secciones de concreto reforzado, que en sí las deflexiones son causadas por la retracción de fraguado del concreto que ocasionan esfuerzos de compresión en los refuerzos longitudinales en vigas y losas, que a su vez genera esfuerzos de tensión en el concreto para equilibrar la fuerza de compresión, aunque en la mayoría de los casos el refuerzo no está colocado simétricamente con respecto al centroide y la retracción del fraguado causará una curvatura y una deflexión correspondiente. En cuanto al momento, se dicta que la zona donde se presenta la plastificación incluye normalmente una cantidad de grietas discretas, pero entre estas grietas el concreto no fisurado reduce la deformación unitaria en el acero, que conduce lo que se conoce como el efecto de rigidización por tensión, y su resultado es la rotación total en la rotura, que es mucho menor que la que resulta al multiplicar la curvatura por unidad de longitud en la sección fisurada. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Ariza Ramírez. La norma sismo resistente de 2010, en el título C, en el capítulo 9, en la sección 9.5, establece unos requisitos y unos parámetros básicos para el cálculo de deflexiones que debe aplicarse a las construcciones que están especificadas en esta misma. La norma se basa en 4 tipos de elementos: los elementos reforzados en una dirección, los elementos reforzados en 2 direcciones, los elementos de concreto preesforzados y elementos compuestos. La norma establece unas características para cada uno de ellos. Sin embargo, tienen en común que ninguno puede exceder las deflexiones máximas que establece esta. Las deflexiones máximas admisibles, según la NSR 10, son, según el tipo de elemento, para cubiertas planas no ligadas a elementos no estructurales, el límite es de la longitud sobre 180. Para entrepisos no ligados a elementos estructurales, el límite de la longitud es sobre 360. Y para sistemas de entrepiso o cubiertas ligadas a elementos no estructurales, el límite de la longitud es de 480. Dentro de los ejemplos de secciones rectangulares con acero en tracción, para el estado elástico no agrietado y para una viga rectangular, calcular los esfuerzos que se producen en ella, tendríamos que la base es igual a 25 centímetros, la altura es de 60 centímetros, el acero es de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la resistencia del concreto es de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el acero de refuerzo es de 3 barras de 1 pulgada de diámetro y un momento de 5 toneladas por metro. Se calcula el área del acero, 3 por 5.1, y esto nos da 15.3 centímetros cuadrados. Se calcula el eje neutro con un valor de 31.47 centímetros
Posteriormente se calcula la inercia de tracción con un valor de 505.169,21 centímetros a la 4. Luego se calcula el esfuerzo a tracción, que da 28,24 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Finalmente se calcula el esfuerzo admisible con un valor de 37,42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se compararon los dos esfuerzos, teniendo así que 28,24 es menor que 37,43, por lo tanto no sufre agrietamiento. Para el estado elástico agrietado, para una viga rectangular donde se debe calcular los esfuerzos producidos en ella, en esta se tiene una base de 25 centímetros, una altura de 60 centímetros, un valor de 55 centímetros, una resistencia de concreto de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, una resistencia del acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, un acero de 3 varillas de pulgada de diámetro y un momento de 10 toneladas por metro. A continuación se realizan los siguientes cálculos. Inicialmente se verifica si está agrietada o no, haciendo el cálculo desde la resistencia de agrietamiento. Al observar que da 54,68 kilogramos sobre centímetro cuadrado y este es mayor que 37,42 kilogramos por centímetro cuadrado. Se define que la sección está agrietada. Se calcula entonces el valor de la cuantía. Y con el valor de la cuantía se calcula el valor del factor K, teniendo K y J, se calcula el valor de la resistencia con un valor de 91,23 kilogramos por centímetro cuadrado y se calcula la resistencia admisible, que sería un medio de la resistencia definida en el problema, teniendo así que 91,23 es menor que 175 kilogramos por centímetros cuadrados, por lo tanto se encuentra agrietada.